Y bueno, vamos a platicar ahora con don Luis Videgaray. Él es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, es representante por el Partido Revolucionario Institucional. Señor legislador, también siempre me da mucho gusto saludarlo, ¿eh? Igualmente, Oscar Mario, es un gusto saludarte a ti y a tu muy amplio auditorio. Señor legislador, el PRI prepara un proyecto alternativo de presupuesto basado en tres ejes: mayor recorte al gasto burocrático, reestimación del precio del petróleo y una reforma fiscal de fondo. ¿Qué nos puede decir? Si quieres, déjame empezar, Oscar Mario, por el tema del gasto corriente, que es además algo que tendrá que discutirse en la comisión de presupuesto que tengo el honor de presidir. Todos entendemos que cuando está una empresa o incluso una familia enfrentando tiempos difíciles, hay que apretarse el cinturón. Y los gobiernos no pueden ser una excepción. Del año 2000 a la fecha, Oscar Mario, el gasto corriente del gobierno ha crecido en promedio en más de 100,000 millones de pesos al año, 114,000 millones de pesos en promedio. Y esto indica que el costo de la burocracia federal, tanto en las secretarías como en los organismos descentralizados, hablemos de Pemex, CFE, Luz y Fuerza, etcétera, ha tenido un crecimiento francamente exponencial. Hoy estamos en tiempos difíciles. México está siendo la economía de América Latina más afectada por la recesión. Tenemos, según cifras del propio gobierno federal, más de 6 millones de pobres nuevos o gente que ha cruzado la lamentable barrera de la pobreza alimenticia. Cada vez tenemos más desempleados y tenemos que tomar medidas muy importantes. Y una de ellas es que el gobierno federal se apriete en mayor medida el cinturón para poder destinar esos recursos a cosas que reactiven la economía, que reactiven el empleo. Y déjame te doy dos datos. Según la iniciativa del Ejecutivo Federal en el presupuesto que propone para el año que entra, el gasto corriente va a crecer en términos reales 2.7%, es decir, a pesar de las medidas ya anunciadas de desaparición de 3 dependencias y de diversos recortes, sigue creciendo el gasto corriente. En contrapartida, el presupuesto de inversión, la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, los programas del campo, etcétera, tienen una caída de aproximadamente 13%. Entonces, nos preocupa mucho a los diputados del PRI que el presupuesto no está destinando los recursos públicos en donde deben de estar. Por eso, en el seno de la Comisión de Presupuesto, estaremos trabajando en los próximos días en encontrar opciones para un recorte al gasto más agresivo, que es lo que haría, te repito, pues cualquier empresa en tiempos difíciles o cualquier familia, que es apretarse el cinturón. Bien, y en relación a los otros dos puntos, ¿qué nos dice, señor licenciado? Bueno, el tema del precio del petróleo, hay que recordar que no puede manipularse de manera simplemente discrecional. Afortunadamente esas épocas ya pasaron. Hoy tenemos una ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que establece una fórmula para determinar el precio del petróleo y criterios por los cuales se pueden hacer ajustes. Hay que recordar que en los años anteriores, ya en la vigencia de esta ley, ha habido ajustes, pero son ajustes dentro de un orden de magnitud razonable. No podemos decir, bueno, pues es que tenemos un faltante de 200,000 millones de pesos, pues vamos a poner el precio del petróleo en $80 por barril en lugar de en los 53 o lo que sea. ¿A qué quiero llegar, Oscar Mario? Si hay algún ajuste al precio del petróleo, como lo ha habido en los años recientes anteriores, ya dentro de la vigencia de esta ley, será un ajuste dentro de un margen razonable. Y también es importante enfatizar que no se ha tomado una decisión al respecto. En los próximos días se tendrá que tomar esa decisión, pero en este momento seguimos analizándolo y tendrá que basarse en opiniones de expertos y no simplemente en voluntarismos de los diputados. Bueno, y ahora en la parte fiscal de fondo, ¿habrá miscelánea? ¿Habrá una reforma fiscal? ¿Se va a incrementar el impuesto del IVA del 15 al 17%? ¿Se va a implantar este 2% que incluye alimentos y medicinas, excluyendo los de la canasta básica? ¿Se va a incrementar el impuesto sobre la renta del 28 al 32%? En principio, ¿cuál es la propuesta del Partido Revolucionario Institucional? Lo que estás describiendo es la propuesta del Ejecutivo. Sin duda, el presidente de la República ha propuesto una reforma fiscal que es fundamentalmente un incremento de impuestos.
en los términos en que tú lo has descrito, Oscar Mario. Sí. Y tenemos preocupaciones, los diputados del PRI, sobre la oportunidad que en medio de una recesión tan grave significa subir los impuestos. En general, lo que hacen los países y lo que han estado haciendo los países en el resto del mundo ante la recesión es utilizar una verdadera política que los economistas llaman contracíclica, es decir, usar los herramientas de las reducciones en impuestos, incrementos en el gasto, para que el sector público impulse a la economía cuando se ha retraído el gasto de las familias y de las empresas, que es exactamente lo que está pasando en México. Entonces, en el PRI sí cuestionamos la oportunidad de decir si este es el momento adecuado para incrementar los impuestos, pero también reconocemos que el gobierno federal tiene un desequilibrio importante en sus finanzas y que se tiene que atender. Entonces, estamos en ese análisis. No hemos todavía los priistas ni aceptado ninguna de las propuestas del gobierno federal, pero tampoco las hemos descartado. Seguimos trabajando, naturalmente estamos ya muy cerca de concluir estos trabajos, de hacer públicas nuestras conclusiones y por lo tanto el sentido de nuestro voto en comisiones y en el pleno de la Cámara de Diputados. Lo único que te puedo decir es que el PRI no va a apoyar un IVA o un impuesto equivalente al IVA en medicinas y alimentos. Lo demás lo seguimos analizando porque es algo que tiene evidentemente pros y contras. Por un lado, cuadrar las cuentas del gobierno y por otro lado, estimular el crecimiento y el empleo, que es lo que nos parece en este momento que tiene que tener también una gran prioridad. El paquete que presenta el gobierno le da como principal prioridad, casi única, el cuadrar las cuentas del gobierno. Nosotros creemos que también hay que darle una gran prioridad al crecimiento económico. Señor licenciado, ¿algún comentario final? Pero decir, Oscar Mario, que estamos trabajando, lo estamos haciendo con toda seriedad y vamos a revisar no solamente en materia de impuestos, elevar los impuestos, sino analizar con profundidad las exenciones, los regímenes especiales, que a veces le cuestan mucho más al gobierno que incluso el hecho de que la tasa en medicinas y alimentos del IVA sea cero. Para ello, el PRI ha propuesto la creación de una comisión especial para revisar los llamados gastos fiscales, que son, entre otros, los regímenes especiales, para lograr tener un sistema que no solamente recaude más, pero también que sea más simple y más equitativo. Bien, señor licenciado, le aprecio muchísimo su tiempo y le envío un saludo muy cordial, Igualmente, Oscar Mario, un fuerte abrazo y un saludo a tu amplio auditorio. Gracias. Fue el licenciado Luis Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.